Gracias, hermano Abraham, por su presentación. Amados hermanos en Cristo Jesús, pasa a vosotros. Pueden ocupar su lugar con nuestros hermanos que nos acompañan a través de la transmisión que tenemos cada viernes en recepción de sábado. Hoy, hermanos, vamos a ver pues ahora sí que al profeta menor y menor de los menores, porque es Abdías. Abdías solamente tiene un capítulo y pues son 21 versículos. Es todo lo que podemos decir de Abdías. Vamos a ver cosas interesantes de este profeta. Bien, entonces, hermanos, como recordaremos en temas pasados que hemos tenido, hemos hecho hincapié y puntualizado que se les dice profetas menores, no tanto por el tamaño de los libros o de los capítulos, sino porque muchas veces sus profecías fueron muy, digamos, de ámbito local, fueron hacia una zona en especial. No abarcaron, como el caso de Daniel, que abarcaron reinos universales, o Ezequiel, que abarca Egipto, abarca también Babilonia. Isaías, que Isaías abarca lo que es la venida del Mesías por primera vez, la venida del Mesías por segunda vez, cuando habla de que florecerá la rosa como el desierto. Entonces, por eso decimos que son profetas mayores. Bien, les voy a compartir la primera lámina, porque vamos a ver qué significa Abdías. De Abdías, hermanos, al igual que de Jonás, de Jonás sí por lo menos nos dice, ¿verdad? Lo vamos a ver la próxima recepción de sábado, que Jonás fue hijo de un personaje que se llamó Amitai. Pero en el libro de Abdías, a diferencia de otros, Abdías no me dice ni a qué se dedica, de dónde salió, quién fue su padre o quién fueron sus progenitores o su descendencia. Ya vimos que el sábado pasado, cuando hablamos de Amós, dice que Amós era entre los pastores de Tecoa. Pero de Abdías nada más aparece de repente el libro. Pero son cosas muy interesantes las que vamos a ver hoy de este profeta. Bien, entonces vamos a iniciar con Abdías. Significa sirviente o servidor. Y aquí viene algo interesante, hermanos. Según la cronología de Ussher, Abdías empieza a profetizar en el año 587 antes de Cristo. Y les pongo ahí un año después del tercer cerco de Jerusalén. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos, de los 3 cercos? A ver, ¿en qué año fueron? Esos hermanos que me dijeron que sí. 606, muy bien, hermana María Elena. ¿El otro año? Muy bien, hermana Vero, nos falta un año. Y ahí está. 588. Fue un año después, vamos en cuenta regresiva. Muy bien, mis hermanos. No se merecen un 10, se merecen más de un 10. Están atentos, vamos atentos. Eso es importante, porque vemos que nuestro trabajo en el Señor nunca es vano, y aprendernos las cosas es importante, porque también mucha gente, cuando le prediquemos y si nos preguntan, le podemos decir. Bien, entonces, y vamos a ratificar eso que dijeron nuestros hermanos en las siguientes láminas. Bien, la referencia de los 3 cercos es Ezequiel 21, 26 al 27. Ezequiel 21, 26 al 27 dice: así ha dicho el Señor Jehová, depón la tiara, quita la corona, esta no será más esta, al bajo alzaré y al alto abatiré. Y se menciona del revés, la tornaré, y no será más esta más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y se la entregaré. Y habla de 2 cosas, de pon la tiara y quita la corona. La tiara, ¿a qué se refiere? Precisamente al sumo sacerdote, y la corona al rey. Y esto, hermanos, los 3 cercos, por eso es del revés, ¿sí? Vamos a ver la siguiente lámina. Primer cerco es en el año 606 antes de Cristo, cuando llega Nabucodonosor con su general Nabuzaradán y toma por primera vez a la ciudad de Jerusalén, pero deja cosas, todavía no se lleva todo. ¿Quiénes fueron los últimos 3 reyes
de estos 3 cercos? ¿Sí se acuerdan? Ya se las puse más difícil. Es el último. O Sedecías, más bien es Sedecías. Pero los 2 anteriores, ¿quiénes fueron? Ahora sí. Ya los puse a pensar. Y los 2 empiezan con J y empiezan con Jo. Joacim, Joachín y Sedecías. Ahí están los 3. Bien, entonces, estos fueron los 3 cercos. En el tercer cerco es cuando ya se llevan a Nabucodonosor todo lo del templo. Se destruye, se lleva los vasos, se lleva todo y deja únicamente a los pobres. La primera vez en el primer cerco, ¿a quién se lleva? A Daniel y a sus amigos, o sea, a los nobles. Se lleva a la gente sabia, a la gente preparada. Y ahí es donde vimos que se llevó a Daniel y a sus amigos. ¿Todos ellos de dónde eran? Príncipes de Judá. Bien, ahora, dijimos que Abdías empieza a predicar 1 año después del tercer cerco. ¿Qué pasó? Vamos a ver, libro de Abdías. Y después ya regresaremos a lo que continúa de nuestra presentación. Dice, visión de Abdías. El Señor Jehová ha dicho así cuanto a Edom. Oído hemos el pregón de Jehová, y mensajero es enviado a las gentes. Levantaos, levantémonos contra ella en batalla. ¿Quién es Edom? Ya hemos dicho, es Esaú. La palabra Edom significa rojo. ¿Sí nos acordamos por qué se le puso rojo bermejo? Por las lentejas, que era un guisado color rojo. Y él decía, yo quiero de eso, bermejo. Y tanto es así, que por eso Pablo dice que nadie debe ser fornicario como Esaú, que desechó la primogenitura por un plato de lentejas. Nosotros en la actualidad, para nosotros las lentejas es un sinónimo de irnos a otra doctrina, de irnos a otra enseñanza y despreciar la primogenitura, porque ahorita nosotros somos llamados, como dice la Escritura, a ser parte de los primogénitos de Israel. Por lo tanto, también somos considerados primogénitos. Y el primogénito recibía del Padre la bendición principal. Hoy, ¿quién es nuestro Padre? Por voluntad de Él, Dios. Y nos va a dar una bendición principal si no desechamos la primogenitura. Porque ¿qué dijo Esaú? Me voy a morir. ¿Para qué la quiero? ¿Qué dice mucha gente a veces cuando le decimos, oiga, cuídese, usted ya es diabético, usted ya es hipertenso, ya no debe comer sal? De algo nos hemos de morir, ¿no? Así que contesta la gente, de algo nos hemos de morir. Eso es ser insensato. Sí, nos vamos a morir, pero dice Salomón, ¿por qué te destruirás antes de tiempo? Si tú te puedes cuidar y puedes tener una alimentación y unos cuidados mejores, pues vas a vivir todavía más tiempo. Pero la gente insensata dice, pues claro, nos vamos a morir. Y Esaú, en su insensatez, dijo, pues me voy a morir, ¿de qué me va a servir la primogenitura? ¿Eso qué es? Entonces dice que así desecha la primogenitura y lleva el nombre de Edom, que significa bermejo. Ya estudiamos y sabemos que según el libro de Génesis, cuando viene el momento de la bendición y Isaac le dice a Esaú, vino tu hermano con engaños y tomó tu bendición. Y Esaú dijo, ¿no tienes otra para mí? Y cuando le da una bendición, dice que Esaú se enojó tanto y aborreció tanto a Jacob que dijo, pero vendrán los días del luto de mi padre y yo voy a matar a mi hermano. Bueno, ese coraje que tuvo en aquellos años, antes del año 1400, ahí estamos hablando del año 1700 y fracción aproximadamente, antes de Cristo, llega el año 887, 88, estos cercos, y vamos a ver cuál fue la reacción de Esaú cuando Israel era llevado cautivo a Babilonia. Dice así el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus cosas escondidas fueron buscadas. Dice el versículo 10. Por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza
y serás talado para siempre. Versículo 12. Pues no debiste tú estar mirando en el día de tu hermano, el día en que fue extrañado. ¿No te habías de haber alegrado de los hijos de Judá el día que se perdieron, ni habías de ensanchar tu boca en el día de la angustia? ¿Qué hizo Edom? Se burló, le dio gusto que los hijos de Jacob, o sea, Judá, era llevado cautivo a Babilonia. Pero no nada más provocó esto Edom. ¿Qué más hizo? ¿No habías de haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No habías tú de haber mirado su mal el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes el día de su calamidad. Esto se llama en la actualidad rapiña, saqueo. ¿Qué hizo Edom? Una vez que vio que Israel fue asolado, todavía se va a ver qué encontraba y qué saqueaba. Y no contento con eso, ¿qué más hizo? Tampoco, versículo 14, tampoco habías de haberte parado en las encrucijadas para matar los que de ellos se escapasen, ni habías tú de haber entregado los que quedaban en el día de angustia. ¿Hasta dónde llegó el coraje de Edom? Dijo, ahora es cuando me puedo vengar. Ahora es cuando puedo hacerles peor daño. Ya los saquearon, les voy a quitar lo poco que les quedó. Y todavía los que se escapan, los voy a esperar en las encrucijadas para matarlos o para entregarlos. Miren, aquí están los que se estaban escapando. Y entonces, dice el versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las gentes, como tú hiciste se hará contigo, tu galardón volverá sobre tu cabeza. Lo que tú le hiciste, ahora a ti te lo van a hacer. ¿Pero quién es el que va a dar el castigo? Dios. Por eso dice Pablo, Dios dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Tú remite la causa a Dios, que es justo, y Él lo hará. Pero los hermanos en la iglesia de Dios somos tan bíblicos que a veces utilizamos, yo les digo, el libro de los soberbios o el libro de Suponías. Porque dicen, sí, la Biblia dice, dijo Dios, mía es la venganza, pero de uno la desquitanza. Mira qué bonito. De todos modos, no te quieres quedar con tu golpe, y no vas a buscar, como dicen también en el mundo coloquialmente, quién te la hizo, sino ahora quién te la pague, porque te desquitas con otros hermanos, con hermanos que ni la deben ni la temen, con ellos vas. Pero ¿qué le dijo Dios a Edom? Mira lo que hiciste con tu hermano, ve lo que hiciste con él. Primero te alegraste de su calamidad, te burlaste de lo que le pasó. ¿Qué hacíamos de niños cuando a uno de nuestros enemigos le iba mal? Por ahí dice una hermana, lero, ¿sí o no? Nos burlábamos. Los niños dicen que son crueles. Pues sí, a veces sí son crueles, porque ellos no miden. Sí, lero, qué bueno que te pasó, me alegro. Pero eso no debemos de hacer, porque dice la Escritura que el día que nuestro enemigo caiga, no te alegres, porque Dios ve eso y se te puede revertir a ti. ¿Pero qué hizo Edom? Edom sí se burló, se alegró de la calamidad que le pasó a Israel. No tanto con Samaria, Se ve que no se burla de Samaria, y también a los de Samaria se los llevaron cautivos a Siria y fueron dispersos. Pero cuando pasa el caso de Judá, ahí sí, aparte de que se burla, aparte de que va y los saquea, entra a sus casas, quita todo, todavía a los que escapan los entregaba y los mataba. Eso es no tener ni tantita misericordia. Pero ¿cómo era Edom? Dice así el versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado.
Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, Dios, si conmigo no vas a jugar. Tú en tu corazón dices que vives en las hendiduras de las peñas, tú que vives en lugares fuertes, y que saber quién me va a tirar, a ver, quién es el valiente que se atreve a tirarme de donde estoy. Pues tu soberbia es la que te ha echado a perder. Y si te encaramares como águila, dice, hasta las estrellas, si fuera ese caso, pues de ahí te derribo y te bajo. Entonces, hermanos, esto es importante. La soberbia, y según la iglesia popular, la soberbia es uno de los 7 pecados capitales. Así lo enseñan. Algún día estudiaremos los 7 pecados capitales. ¿A qué se refiere cada uno de ellos y cómo son y por qué los creen? ¿Y por qué le llaman pecado capital? Además. Bien, la soberbia es uno de ellos. ¿Y quién cayó en soberbia? El enemigo de Dios y su pueblo. ¿Quién? Satanás. Que por su hermosura, dice, por su belleza, él como espíritu, los espíritus no tienen forma, no tienen cuerpo, pero entonces, de alguna manera nos demuestra la Biblia que Satanás tenía grandeza. Era uno de los ángeles, el más perfecto que había hecho Dios, y toda esa soberbia los derribó. A Edom, ¿qué lo está derribando? Su soberbia. ¿Y qué nos puede derribar a nosotros? El ser soberbios. Por eso se lo dijo Pablo en los Romanos, nos lo dijo. Antes no te ensoberbezcas, antes teme. Dios no perdonó las ramas naturales, porque te va a perdonar a ti. No seas soberbio. Que si la gente no conoce lo que tú sabes, que si la gente no entiende lo que tú entiendes, es porque Dios ha tenido misericordia de ti, pero es para que tú lo compartas y trates de enseñárselo a la gente, no para que te burles de ellos y digan, ay, ¿qué tienen en su cabeza? ¿Cómo es posible que estén adorando a eso? Y a veces entre la misma gente, pues se pican, se contrapuntean, y por ejemplo, acaba de pasar todo este festival de el muerto y demás, pero dicen que pues una costumbre entre los chinos es llevar arroz, en los asiáticos llevar arroz, comida, entre los occidentales es llevar flores, ¿no? Y entonces pues ven a los orientales, los occidentales se empiezan a burlar de ellos. ¿Y cuándo va a venir tu muerto a comerse ese arroz y eso que le traes? Y le contestó el otro, cuando el tuyo venga a oler las flores. Están igual, pero es burlarse. Realmente no, o sea, ni uno ni otro, el muerto nada sabe. Y hay que hacerles entender a la gente, pero no burlarnos de ellos. Ay, ¿cómo es posible que crean eso? ¿Cómo es posible que crean en estas cosas? La gente así es, no lo va a entender. Y si somos soberbios y calmos en esa actitud, nos puede pasar lo que le pasó a Satanás, que fue derribado, que fue bajado de donde estaba y está reservado para el momento en que tenga que ser destruido. Y no nada más él, también sus ángeles. Pero todo aquel que cae en esa soberbia también, ¿quién cayó también en soberbia? Nabucodonosor. ¿Qué dijo Nabucodonosor? ¿No es esta la gran Babilonia que yo hice para mi grandeza y demás? Todavía ni terminado de decir eso cuando queda loco. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. Es que gracias a Dios sé mucho y conozco. No, como la iglesia no hay otra doctrina. Puede ser, pero, hermano, dale gracias a Dios que estamos aquí. Bien, al final de este libro hay algo muy interesante. Dice así el versículo 18 de Abdías. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Aquí, hermanos, es interesante porque Abdías menciona a los dos. La casa de Jacob, ¿quién es? Judá, los judíos, el reino del sur. Y la casa de José, ¿quién es la casa de José? El reino del norte.
Ezequiel lo menciona como dos palos, el palo de Judá y el palo de Efraín, y así cada quien lo menciona. Y dice, la casa de José será llama, y la casa de Esaú, ¿qué va a ser? Estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aun reliquia quedará en la casa de Esaú, porque Jehová, ¿qué? Lo habló. Y los del mediodía poseerán el monte de Esaú, y los llanos ¿de quién? De los palestinos. ¿Qué año estamos diciendo que está escribiendo Esaú? Abdías 587. Y ya se menciona un término, palestinos, que se vuelve a utilizar. O sea, este término lo conocían los romanos, seguramente. Nada más que en la época de Poncio Pilatos y en la época de Augusto y todos ellos, todavía le concedían a los judíos cierto privilegio y al territorio le ponían el nombre de Judea. Galilea, por más de Nazaret y la región de Galilea. Pero después de tantas rebeliones y de tanta insurrección de parte de los judíos por las guerras judío-romanas, hasta que viene el acabose con Masada, los romanos terminan por ponerle a ese territorio en venganza y en oprobio a las constantes rebeldías del pueblo de Israel el nombre de Palestina, que es con el que se le conoció hasta todavía el siglo pasado. Bien, y entonces dice, poseerán los llanos de los palestinos, poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. Y los cautivos de aqueste ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del mediodía. Y vendrán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Y aquí, hermanos, hay un término o una palabra que hasta el día de hoy y en la Edad Media fue un nombre muy, muy llamativo a nivel mundial. La palabra sefarad. De ahí vienen los sefaradíes, una rama de los judíos que vivieron durante muchos siglos en España. La otra rama de los judíos son los askenazí, que generalmente ahorita vamos a ver de dónde son. Pero, y hasta el día de hoy los judíos sí creen y enseñan que Sefarad, que esto que menciona Abdías, es España. Pero España, cuando están en Babilonia, que es el Medio Oriente, hasta Europa, como que se ve un poco complicado. Vamos a ver históricamente a qué se puede referir Sefarad. Pero ya con el paso de los años y conforme a la costumbre del mismo pueblo judío, Sefarad viene a ser lo que se conoce como España. Vamos a ver a las siguientes láminas que tenemos ahí para compartirles. Bien, los sefaradíes. El versículo 20 de Abdías, que es el que acabamos de leer, es el que dice: y los cautivos de aqueste ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Sarepta sí entendemos dónde queda, con la viuda de Sarepta, en el caso de Elías, ¿sí? Que fue llevado allá. Y los cautivos de Jerusalén, que están en Sefarad, poseerán las ciudades del mediodía, las ciudades del sur. Bien, vamos a la siguiente. ¿Quiénes son los judíos sefardíes? También tienen este otro nombre. Pueden encontrarlos como sefaraditas, sefardíes, de la región de Sefarad. Los judíos sefardíes fueron una rama del judaísmo que vivió en la península ibérica desde el siglo I antes de Cristo hasta finales del siglo XV. Es la época en la que se descubre América, 1492. Todavía estaban los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, y ellos se oponían a Torquemada y a muchos de ellos para que expulsaran a los judíos de España. Pero una vez que pasó esto, los judíos son expulsados de España y se van a diferentes partes del mundo, conocido en esa época. Bien, dice, pese al paso del tiempo, siguen teniendo fuertes conexiones con España y Portugal. ¿Sí? Desde la fundación del Estado de Israel,
que fue en el año de 1945 al 48. El término sefardí se ha usado frecuentemente para designar a todos aquellos judíos de origen distinto al askenazí, judíos de origen alemán, ruso o centroeuropeo. O sea, todos los judíos que fueron matados por Hitler y que fueron enviados a las famosas, a los guetos, eran askenazis, eran judíos de descendencia alemana, rusa o centroeuropea. Y en esta clasificación se incluye a los judíos de origen árabe, de Persia, Armenia, Georgia, Yemen e incluso India, que no guardan ningún vínculo con la cultura hispánica que distingue a los sefardíes. Esa es la gran diferencia entre uno y otro, ¿sí? Luego, algunos comentaristas, aquí viene la parte interesante, algunos comentaristas expertos en la Biblia, aunque no han averiguado a qué lugar se refiere exactamente, se inclinan por considerar a Sefarad como una ciudad de Oriente Próximo. Esto sí puede ser posible, hermanos, porque cuando son cautivos y son llevados a diferentes países y muchos escapan, pues lo más cercano, algunos fueron a Egipto, según Ezequiel, con la parábola de las 2 águilas. Pero hay otra parte que alcanzó a escapar. Y entonces me dice, se inclinan a considerar que Sefarad es una ciudad de Oriente Próximo y la han identificado con Esparta o Sardes, que está en Turquía. ¿Se acuerdan de Sardes o Sardis? Una de las 7 iglesias. Ciudad de Lidia. Lidia. ¿De dónde era Lidia? La que vendía púrpura. Lidia era una mujer, no una ciudad. Lidia, la que vendía púrpura, pero toman el nombre también de la ciudad. Asia Menor. O con Safarda, ciudad no muy alejada de ¿dónde? De Babilonia. También tiene sentido hablar de cuando menciona Sefarad, Abdías, pues se podría hacer también hablar con Safarda, ciudad no muy alejada de Babilonia, o con Sabariam o Sibraim, cerca de Hamá, en Siria. Muy bien. Pero hasta el día de hoy, hermanos, incluso los judíos saben que la única mención de la palabra Sefarad es Abdías. En ningún otro libro, en ningún otro pasaje de la Escritura vamos a encontrar el término Sefarad, solamente en Abdías. Entonces, si Abdías está hablando del cautiverio y de esa situación, y estamos entendiendo entonces que es únicamente Judá, pues sería un poco medio complicado creer que se refiere a España, aunque pues esto, ¿qué año dijimos que es? El año 587. ¿Qué siglo es? ¿Es el siglo IV antes de Cristo? Sí, ¿no? Para el siglo I, 300 años después, se llega a España, que es Hispania, ¿sí? Conquistada por los españoles después. Entonces, sí es complicado decir, bueno, sí, Abdías menciona Sefarad y menciona España, así tal cual, como lo cree el pueblo judío. Es medio arriesgado porque no hay más datos. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, hay algo muy interesante, hermanos. Así como la Ciudad de México, muchas ciudades y muchos pueblos tienen lo que conocemos leyendas urbanas. O sea, son cosas propias de esa ciudad, pero que no sabemos qué tan ciertas sean. Resulta que hubo una leyenda, vamos a decirlo así, científica respecto al módulo lunar que llegó a la Luna, valga la redundancia, que era Apolo 11. El nombre del módulo lunar del Apolo 11. El nombre del módulo que aterrizó en la Luna se llamó Águila. Y algunos han querido relacionarlo con lo que dice Abdías 4. Si te encaramares como águila, y si entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Es cierto, no pusieron los astronautas, o no puso Estados Unidos su nido entre las estrellas, pero sí lo pone en el espacio, en nuestro satélite natural que se llama la Luna. Y muchos hermanos decían, porque sí escuché a varios hermanos que decían, ya ven, por lo que dice Abdías, por eso le pusieron a ese módulo el nombre de Águila. Y muchos hermanos sí lo creían, sí, ¿verdad? Abdías lo dijo. Pero realmente les digo, esto es como una, podríamos llamar, leyenda urbana de la Iglesia de Dios.
Realmente no hay ningún dato, no hay nada que me diga que por el caso de Abdías tomaron el nombre del módulo lunar. Sin embargo, sí hay datos de la NASA por qué le pusieron ese nombre. Vamos a ver la siguiente. Su nombre se debe al águila calva americana, que ocupaba un lugar destacado en la insignia de la misión. Ahí está la misión, Apolo 11. Está el águila blanca parándose sobre los cráteres de la luna. Y este dio lugar a la frase, el águila ha aterrizado, que en inglés es The Eagle has landed, palabras que pronunció Armstrong al alunizar. El águila ha aterrizado. Pero es que Abdías dice, si te encaramares como águila y ahí pusieres tu nido. Sí, pero no sé, ahí Abdías está hablando ¿de quién? De Esaú, de Edom, en una expresión de metáfora. Tú porque habitas en las peñas y crees que nadie te va a alcanzar, si te vas hasta allá, de ahí te voy a derribar. Pero sí, yo escuché a algunos hermanos en aquella época que sí decían, es por lo que dice Abdías, hermanos, ahí está, se cumple la Biblia. Pues sí queda bonito, ¿no? Como que sí encaja, pero realmente no es por eso. El nombre águila se le puso en honor al águila calva. Incluso, si ustedes llegan a analizar los diferentes nombres que tuvieron los módulos espaciales que le ponían, incluso uno que tuvo el nombre de Charlie Brown. Charlie Brown, el de Snoopy. Y hay una foto donde el astronauta del Apolo, creo que fue el Apolo 8, ya ni me acuerdo cuál de los Apolos fue, hasta está saludando un muñeco de Snoopy grandote que tenían en un pasillo, que lo estaba sujetando a de uno de los trabajadores, como para desearles buena suerte. Porque así se llamaba el módulo, Charlie Brown. O sea, tienen diferentes nombres. Y este en especial, como es un águila, la que es la insignia del Apolo 11, pues le dijeron, pues al módulo lunar le vamos a poner águila. Y así se va a quedar. No es porque Abdías dijo, pues como águila te vas a encaramar y mira, ya está ahí. No, aunque coincidió. No es como el caso cuando leímos, ¿se acuerdan quién fue? Fue Churchill, el que dijimos que utilizó una frase de un profeta. ¿De quién fue? Hablamos de los tres primeros, Oseas, Joel y Amós. ¿De quién usó palabras Churchill? Pues de Oseas, cuando dijo, ellos han sembrado vientos y cosecharán tempestades. Eso se refería a Dios al castigo al mundo. Y Churchill lo tomó para referirse a los alemanes. O sea, utilizó algo que la escritura era para otro pueblo y Churchill dice, pues también nos queda a nosotros. Sí, hay muchas cosas en la escritura que nos queda también a nosotros, pero no es porque precisamente Dios lo escribió para nosotros, en especial. Es para el pueblo judío, para otro pueblo, pero que en esas circunstancias también se da a nosotros. Entonces Abdías, ¿a quién le predica? La predicación de Abdías es para Judá, pero va centrado el castigo ¿en quién? En Edom, por todo lo que hizo. ¿Y va a llegar su momento? Sí. ¿Ahorita Edom sigue luego burlándose? Sí. ¿Qué hacen? Apenas se atacan a Israel. ¿Y qué hacen los demás? Pues también empiezan a atacar. Dice el Salmo 120, hermanos. Este es un salmo profético que hasta el día de hoy se está cumpliendo. Dice así el Salmo 120. Y de hecho, cuando yo oí este estudio, yo lo tengo muy presente porque fue un estudio que nos compartió en vida nuestro hermano ministro Fernando Lascano. Y él decía, miren lo que dice el Salmo 120, 5. Ay de mí que peregrino en Mesech y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho se detiene mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Mesech es de los descendientes de Jafet. Mesech, Gol, Gog, Magog, Tubal son hijos de Jafet. Y Kedar es el segundo hijo de Ismael, los árabes. Entonces veamos cómo. Y entonces están los árabes, los de Ismael, los ismaelitas, están los de Edom, los edomitas, también familia de ellos, todos ellos contra Israel. Por eso dice el Salmo 120, yo peregrino entre las tiendas de Kedar, yo estoy ahí y soy pacífico,
Pero nada más hablo y luego me hacen guerra. Apenas se hace algo y ¿qué dice Irak? Yo también te voy a bombardear. ¿Qué dice Irán? Yo también. Y Persia, los que puedan. Pues yo no soy nada. Pero va a llegar el momento, se tiene que cumplir, como dice Abdías, en que todos esos, dice, arderán como estopa. ¿Han visto arder la estopa? ¿Qué queda de la estopa? Nada. ¿Qué va a quedar de todos esos pueblos? Nada. ¿Pero cuándo será ese momento? Hasta que venga Cristo y se cumpla lo que dice Ezequiel: del revés, la tornaré. Y a quien ahora sí le corresponde el derecho, tanto la corona como la tiara, a él se la voy a dar. Por eso hasta el día de hoy, hermanos, el pueblo de Israel no tiene rey, tiene primer ministro, no tiene sumo sacerdote, tiene rabinos. Se cumplió lo de Ezequiel. ¿Cuándo volverá todo esto? Hasta que venga Jesús. Y entonces esta palabra Abdías, que significa servidor, pues hermanos, de alguna manera cada uno de nosotros podemos ser ese Abdías. Tenemos que ser servidores de nuestro Dios. Y que cuando Dios nos llame a alguna labor o algún trabajo, pues sí, así como Samuel, heme aquí, ¿no? Y Pablo, cuando quedó ciego y se levanta y le pregunta: ¿quién eres? Si yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo inmediatamente reacciona y dice: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga entonces? Te voy a decir lo que vas a hacer. Por eso es llevado, es bautizado, es instruido y se le enseña lo que ahora tenía que hacer. Debe haber ese espíritu en nosotros de Abdías, de ser servidores, de no ser soberbios, de no pensar que ya sabemos todo, que conocemos todo. Digo, un hermano sí, fue curioso porque a veces, hermanos, uno ve las necesidades, alguno a veces ve algo que requiere la iglesia, y muchas veces somos muy curiosos los hermanos porque decía una hermana, a veces somos celosos de la honra, pero somos desentendidos del gasto. Oh sí, o sea, que mi mujer no me falta respeto, pero ¿y le das para el gasto? Ay, sí, no, pero tengo que ser. Entonces, yo recuerdo que cuando empezaba, pues, yo daba a las escuelas. Por alguna razón todavía no me había bautizado, pero yo daba a las escuelas y yo ya estaba activo en la iglesia. Fui muy inquieto. Hasta el día de hoy creo que lo sigo siendo. Y termino de dar a la escuela y se acerca un hermano y hasta me dice: hermano, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, hermano, dígame. ¿Usted es bautizado? Dije: no, todavía no. Y ahí va la pregunta: ¿y por qué se para al frente a dar la escuela? ¿Así? Como muchos. Y yo le pregunté al hermano ingenuamente: ¿usted sí es bautizado, verdad, hermano? Uy, hermano, se hagan de cuenta que le dije que era local. Sí, hermano, sí soy bautizado. Así como que era un gran privilegio, era una mención honorífica ser bautizado. Cuando ser bautizado es aprender a que Dios nos dio una oportunidad y tenemos que esforzarnos. Dije: sí, hermano, me dijo: sí, soy bautizado. Ay, Abraham Vargas, por eso luego no te quieren, que le doy mi cuaderno. Tenga, hermano, próximo sábado usted da a la escuela. Asunto resuelto. No me vuelve a decir nada. Y dejó que siguiera dando la escuela. ¿Yo seguí dando la escuela? No. Es más, hasta creo que ya ni está en la iglesia ese hermano. Eso es lo que pasa cuando somos soberbios. Algo tan pequeño como soy bautizado, el que sea bautizado no me garantiza que yo ya pueda hacer y deshacer y que me sienta grande contra los que no son bautizados. No. Y si sigo escalando en el ministerio, lo dijo Jesús, entre más grande eres más siervo de todos. Y yo me di cuenta, después de muchos años, qué feliz es la vida de ayuda, hermanos. De veras, uno trabaja, predica, enseña, da la escuela. Si hay algún problema, a veces los ayudas tenemos la grande excusa o la grande ayuda, pero aquí está el ministro, él ahorita va a pasar y lo va a explicar. Yo me siento.
Y terminaba la predicación, terminaba el sábado y pues ya me voy. Y al hermano ministro ahí lo paran 4 o 5 hermanos, venga, es que quiero que me unga, hermanos, que tengo un problema, quiero platicar esto. Cuando uno es diácono, pues también ya está más cerca de ministro, también tiene más responsabilidades, pero igual no pasa nada. Pero Cristo lo dijo, el que es mayor es siervo de todos. Y cuando ya estamos aquí como ministros, hermano, ¿me puedo ungir? Es que ya me tengo que ir. Es que tiene que ser ahorita, hermana. No. Hermano, quiero hablar con usted. Está bien, hermano, ahorita platicamos. Y así tiene que ser, hermanos. Y el hecho de que tengamos una carrera de ministros de 30, 40, 50, los años que Dios nos dé de vida, no nos va a dar ningún derecho, como ministros, a sentirnos más que la congregación o que cualquier hermano que no es bautizado. Esa es la enseñanza de Abdías. Tengamos cuidado. Al soberbio, como fue Edom, le espera un castigo fuerte. Seré extinguido. Hermanos, no seamos partícipes de ese castigo. Mejor temámosle a nuestro Dios, dejémonos guiar por Él, seamos sencillos, humildes, mansos de corazón, y entonces alcanzaremos, por parte de nuestro Dios, toda esa grandeza. Es de Él que nos la dé. Pero para eso tenemos que esforzarnos mucho. Esta es la enseñanza, hermanos, de esta tarde de este profeta llamado Abdías, servidor o siervo del Señor. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.